Entonces, bueno, se formó tal revuelo que vino el director. Vino muy serio, todo el mundo, ¡oh, que vino el director! Como que estábamos haciendo algo malo. El Macarrilla. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando venía el director nos quedamos una cuarta parte, todo el mundo se fue corriendo. Y yo dije, coño, ¿qué pasa? Coaching Bob. Hola, bomberos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de dos Coach Frikis. Y hoy con un tema nuevo de historia del manga en España. Sí. ¿De qué tema hoy, Dani? Vamos a hablar de los primeros eventos de manga. ¿Dónde surgieron esos primeros eventos? Porque ahora ya los damos como por sentado, ¿no? Porque hay tantos en tantas ciudades, ¿no? Que es algo muy común. Pero hace tiempo, en los años 90, ¿no? Que fue cuando surgieron los primeros, era algo realmente extraño, ¿no? Y de muy pocas personas realmente. Totalmente. Y eso es lo que queremos hablar hoy, de la transición que hubo de cómo se empezaron a forjar esas actividades o pequeños eventos y cómo desembocó finalmente lo que hoy conocemos los salones, ¿no? Del manga anime, al fin y al cabo, ¿no? En nuestro país. Claro, yo creo que realmente donde empezó, para mí, donde empezó los primeros salones fue realmente en las aulas de los colegios y los institutos, ¿verdad? Totalmente. Sobre todo porque, bueno, para mí la primera experiencia salonera, entre comillas, fue el intercambio de fotocopias que se hacía de las ilustraciones de Bola de Dragón que hacía la gente, ¿no? Que las copiaba, ¿no? Y a lo mejor te veías una ilustración de, yo qué sé, Trunks super guerrero y era algo de, ostras, pero ¿este qué personaje es? Porque ni siquiera había llegado. ¿En tu clase no había gente que dibujaba y tal? Totalmente. ¿Y lo intercambiaba? Sí, sí. Yo era uno de los que me ponía. Sí, ¿no? Sí. Yo recuerdo... Me llegaban a pagar. Hasta pagarte incluso la fotocopia. Yo me acuerdo que eran 100 pesetas un dibujo. Qué fuerte. Yo recuerdo, no, se lo dibujaba. Sí, se lo dibujaba. Yo recuerdo que había un chaval en mi clase que no solo hacía dibujos, sino que incluso se inventaba sus propias historias de Dragon Ball. Ah, sí. Cogía los cómics, calcaba las viñetas y se generaba él sus propias historias. Y después, pues nada, la encuadernaba a su forma. Es un poco rollo lo que tú hacías con los fanzines, pero él lo que hacía era sus propias historias de Dragon Ball, ¿no? ¿Cómo surgieron esos primeros eventos, esas primeras actividades? Como muy bien ha dicho Dani, era la intención de los aficionados, que éramos muy poquitos en aquella época, por dar a conocer un género que nos apasionaba. Y de hecho, a mí me ocurrió, Dani. Sí. Yo fui uno. Sí. Yo cuando terminé la EGB, yo recuerdo que estando en sexto, séptimo de EGB, hice ya mis fanzines y demás, Sí. ¿no? Entonces, bueno, yo ya lo iba divulgando allí y me ponía a vender los fanzines en el colegio. Sí, sí. Ya con tu matiz de empresario, ¿no? Hasta que el director se coscó y le llamó la atención a mi madre. Qué fuerte. Para que dejara de hacer eso, porque entonces no estudiaba. Ah, claro. Y mi madre le dijo que, bueno, que si yo estaba bien y era feliz haciendo también eso, Claro, que ella no me lo iba a impedir. Era incompatible, ¿no? Y cuando yo escuché que el director le llama a mi madre, más fanzines hice. Lo puse quincenal. De coraje ya, ¿no? Dije que sí, hombre, me vas tú a decir que no lo puedo hacer. ¿Qué coño? Si no me relaciono apenas con los demás, lo haré a través de la revista. Y me acuerdo que dije, no, voy a estudiar, pero voy también a hacer el fanzine. Y lo seguí haciendo. Claro. Así que bueno, en el colegio me conocían ya un poco por eso, por el raro que le gustaban los cómics chinos, Los dibujitos chinos, ¿no? Los dibujitos chinos. Entonces yo me acuerdo que todos los que teníamos era una necesidad de dar a conocer algo que los medios de comunicación no apoyaban ni conocían, y si referenciaban algo del manga o del anime era pues para hablar de pornografía o de la violencia, pero nunca desde una coherencia de que hay multitud de géneros y para todos los públicos. Claro. Entonces, claro, nos sentíamos como incomprendidos. Estábamos como en terreno de nadie, y si nosotros mismos, los aficionados, no intentábamos divulgar a las demás personas lo que era eso, éramos todavía más excluidos socialmente, porque éramos o bien los pajilleros o los prototipos de asesinos, los que están culminando de algún modo ahí eso, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en verdad, realmente la imagen del manga en esos primeros años, mucha culpa la tuvo en realidad la industria, ¿no? Porque se focalizó realmente en ese tipo de género. Claro, es verdad que sirvió para que se conociese muchísimo en poco tiempo, pero lógicamente se le quedó esa imagen. Que de hecho tenemos un vídeo hablando de la denominación de manga para adultos, de cómo surgió. Si os interesa, ya sabéis, os vamos a dejar por aquí arriba el link para que le pinchéis y lo veáis, ¿vale? Y recordad que si no estáis suscritos todavía al canal, tenéis que suscribiros y darle a la campanita. Eso es. Bueno, quitando este spam. Importantísimo lo que hemos dicho, era el propio aficionado el que divulgaba. Yo, por ejemplo, lo que empecé a conocer y lo que yo hice en particular fue utilizar el anime como canal y vehículo para dar a conocer pues todo el género manga, ¿no? Como aquí en España se le conoce a lo que es el manga y el anime, el cómic y la animación. Sí. Es como que aquí decimos manga a todos, ¿no? Sobre todo antes, en los primeros tiempos, ¿no? Entonces recuerdo que en la Semana Blanca, la Semana Cultural... Sí, la Semana Cultural. Yo cogí en la Semana Cultural en mi instituto y hice una programación de ciclos de animación japonesa, de manga. Y me acuerdo que fue muy curioso porque en cuanto yo lo propuse,
claro, cada uno se lo tenía que proponer a su tutor. Pues nada, me dijo que vale, pero al día siguiente me vino diciendo que el director le había dicho que tenían que supervisar las películas que se iban a proyectar. Por si acaso, ¿no? Claro, por si acaso. Bueno, pues yo cogí y yo dije, vale, pues yo te la entrego. Mi idea no cambió, aunque yo era un poco kamikaze, ahora que lo pienso. Porque ¿qué películas les entregaste? Bueno, yo le entregué a Alita, El puño de la estrella del norte, Urosuki Doji. Qué fuerte. Después, verdad, no rotundo. Después es verdad que le metí otras más normalitas, tipo El mundo de Rumiko y algunas cositas un poco más suaves. Le puse de todos los géneros. Yo decía, a ver, el manga es de todo, ¿no? De todo tipo de género. Pues voy a poner un poco de todo. Yo se lo entregué. Fíjate, Urosuki Doji, que ya en la contraportada se veía algo. Que se veía claramente. Y ponía un logotipo 18. Para adultos, ¿no? Algo así. Para adultos. Sí. De hecho, yo creo que no tenía los 18. No, creo que no, claro. Bueno, yo se lo entregué. Se lo llevaron y al cabo de 5 días aproximadamente me trajeron la bolsa. Toma, que lo han supervisado y que está perfecto. Que se puede emitir. Vamos, que no había visto ninguna película. Yo dije, ¿no? Vale. Me acuerdo que me firmaron en cada película como que estaba ok para asegurarse. Porque fui yo el que le dije, digo, ¿me puedes dar como que lo habéis visto? ¿No? Y me dijo, sí. Le puse la relación de título, me lo firmó como que estaba aprobado. Claro, imaginaos lo que ocurrió cuando de repente se empieza a proyectar Urosuki Doji o el puño con los cerebros explotando. Faltaría espacio, ¿no? Para que... El aula, bueno, me dieron un aula normalita, al día siguiente nos pusieron una más grande, pero se formaba tal revuelo, la gente de pie no cabíamos, o sea, imaginaos casi 200 personas en una clase, no había sillas porque es que no se cabía, todo el mundo sentado en el suelo como podía, y gente en el pasillo asomándose, porque en aquella época no era tan accesible y no todo el mundo pues podía o tenía poder adquisitivo para comprarlo. O no le dejaban sus padres directamente. Porque claro, era más 18 realmente. Totalmente. Entonces, bueno, se formó tal revuelo que vino el director. Vino muy serio, todo el mundo, ¡oh, que viene el director! Como que estábamos haciendo algo malo. El Macarrilla. Sí. Yo recuerdo que cuando venía el director nos quedamos una cuarta parte, todo el mundo se fue corriendo. Y yo dije, coño, ¿qué pasa? Claro, yo estaba tranquilo, yo digo, esto está aceptado, está permitido. Total, que viene el director y me dice, se queda mirando la escena. Esa película, fíjate que no era la de Urosuki Doji, había acabado. Y justo después era Alita. Bueno. Entonces empezó Alita y tal, y bueno, ya vino el director. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Digo, nada, que estamos... Se queda mirando. Claro, yo en teoría era muy callado, yo no daba problemas en el instituto. Total, que se miraba y me decía, vale, ¿qué película estás proyectando? Digo, ¿estas? Le enseñó la bolsa, lo ve y dice, vale. Y se va. No apareció ningún profesor en todos los días que duraba la semana. Yo creo que dijeron, mira, la hemos cagado, vamos a hacer la vista gorda porque vamos a quedar mal nosotros. Y la verdad es que, oye, parecerá mentira, pero a partir de entonces nos hicimos un grupito de personas para hablar de la animación. Incluso yo los metí a todos porque no conocía a nadie, no había en mi instituto nadie que ya le gustara previamente, no sé por qué. Y a raíz de ahí yo empecé a dejarle cómics y tal a algunos y empecé a crear un grupito. Entonces, bueno, para mí era como una integración social realmente. Totalmente, ¿no? Y esto que estoy contando, que estoy narrando, se empezó a hacer en muchísimos puntos, por no decir en casi todos puntos geográficos de España. Así que hay que dar las gracias realmente a todos los aficionados de esa etapa de los 90, como nosotros, que quería divulgar por amor al arte y también por simplemente dar a conocer algo que le apasionaba en lo que hoy día son los eventos y los salones del manga. ¿Qué ocurrió? Que una vez que se hacían esas pequeñas actividades se empezaron a hacer en universidades o en centros cívicos. Claro, que eran esos chavales que van creciendo y que seguían teniendo esa inquietud de alguna forma y que querían seguir haciendo eventos relacionados para que la gente conociese el manga. Yo recuerdo cuando, por esa etapa, después de hacerlo del instituto, yo recuerdo que en Sevilla habían pequeños ciclos en universidades, la de periodismo y demás, y bellas artes. Sí, yo me acuerdo. Que eran como charlas, ¿verdad? Yo fui. Sí, ¿tú fuiste? Yo fui a una de ellas, de hecho, bueno, fue en Bellas Artes, me acuerdo que estuvo el autor de Dragonfall, pero también me acuerdo que había gente como muy carca dando conferencias que no parecían aficionados realmente, sino que parecían catedráticos de la universidad, tío. Yo me acuerdo... Bueno, yo creo que era por amoldarse a lo que suponía. Puede ser, porque yo me acuerdo de una charla sobre Akira, que hablaba de los claroscuros de Otomo, y yo me quedaba, pero esto qué rollo es, ¿sabes? Pero bueno, dentro de lo que cabían que hubiese esas charlas tan solemnes, pues bueno, era un comienzo para dar a conocer pues toda esta cultura manga, ¿no? Sí, que en verdad no es que fuera rollo la información, sino que entiendo que le daba un postureo, claro, excesivamente... Bueno, también entiendo que yo también era un chaval de 16 años por ahí, entonces evidentemente a lo mejor si lo escucho ahora sí me parece mucho más interesante, pero en aquella época no me interesaba ese tipo de información tan técnica, ¿no? Claro. Pues yo recuerdo, fijaos, que iba
me acercaba a la puerta y me daba vergüenza. Me daba vergüenza que supieran las personas que a mí me gustaban el manga. A pesar de que hacía la revista y todo el tema, ¿no? En mi instituto es como que ya, en el colegio, en el instituto es como que me acostumbré, pero fuera era como si me diera vergüenza integrarme en un grupo raro, no sé, es una cosa muy rara. También es verdad que yo tenía una etapa de mi vida muy diferente. Entonces recuerdo de haber ido a varias y salirme, o sea, no llegar a entrar. Sí. Era como, en la universidad, no sé, me daba un poco de... Y bueno, a partir de ahí, pequeños grupos de aficionados empezaron a construir lo que eran las asociaciones también, como la asociación Adam y otras cuantas más, ¿no? Y personas individuales que se agrupaban con grupos, con personas, con amigos, y evidentemente, bueno, las personas son amigos, ¿no? Mejor dicho, los amigos son personas. Bueno, la cuestión es que empezaron a hacer actividades y así surgieron los primeros eventos de manga y anime. Que se relacionaban en ese punto con las primeras librerías especializadas. Que la mayoría sí. Claro. Porque ¿dónde informabas tú que ibas a hacer un evento? En las librerías. Claro. No había otra. Y además es que eran entornos sociales, como ya hemos hablado en vídeos anteriores, eran entornos sociales donde chavales con las mismas inquietudes se reunían para hablar de su afición. Sí. Entonces, bueno... Es que si no, no había otra. Yo recuerdo en el año, no sé si fue 97, 98, por esa época... me acuerdo que contactó con nosotros Alessandra Moura, Chisai. Sí. Hola Chisai, hola, no sé si lo verás, pero aquí estamos. Nos escribió para decirnos que iba a hacer unas chivijornadas, unas pequeñas jornadas de manga y anime en Marbella, que le llamó las chivijornadas. Y que si aquí, como allí no había librería especializada en su provincia, pues que si podíamos ir nosotros junto con otras empresas que ya fue informando. Y dijimos, pues claro, nos vamos de aquí Sevilla a Marbella. De hecho, yo creo que estábamos recién conocidos nosotros. Sí, yo recuerdo que cuando fuisteis a las chivijornadas que yo me quedé con las ganas de ir. Yo no conocía eventos más allá del que te hablé de la universidad y tenía muchas ganas de conocer nuevos eventos, pero en ese momento no tenía poder adquisitivo. Claro, y es que había que desplazarse. Claro, entonces en ese momento no me lo pude permitir, pero bueno. Claro, yo porque iba con un stand. Claro. Entonces, bueno, la cuestión es que me acuerdo que me fui con unos cuantos amigos de aquí, os pondremos algunas fotos del evento, y allí, bueno, pues volví a ver a Alessandra, que ya la conocí aquí porque vino a Sevilla un día, y bueno, pues nada, estábamos como pez en el agua, o sea, yo me acuerdo que para la librería supuso una apertura bestial de que nos conocieran los aficionados, porque nuestra librería, como ya sabéis, que hemos contado en otros vídeos, estaba un poco apartada del centro de la ciudad, pero era la única librería que se enfocaba 100% en el manga y anime como librería especializada, y se podía encontrar mucho material. Pues recuerdo que, claro, al ver los aficionados todo el material japonés que teníamos, era como, ¡guau! ¿Qué es esto? Claro. Creo que 3 stands aproximadamente comerciales, creo recordar. Y bueno, recuerdo que cuando llegué allí, cuando ya nos integramos, es que aquello era un grupo de amigos, o sea, cuando comíamos todos juntos, porque era un albergue. Entonces, me acuerdo cuando cenábamos, todos cenábamos allí juntos. Y recuerdo que en las proyecciones de noche todo el mundo íbamos con pijamas, con los patines. O sea, estábamos viendo, me acuerdo, Mimi Osumaseba fue mi primer contacto con Ghibli en aquel evento. Una película subtitulada en español que en aquella época lo flipábamos porque no conocíamos dónde poder adquirir eso, ¿no? Claro. Y bueno, recuerdo que ese evento fue para mí de los más especiales que viví, porque era la hermandad que se creaba con los que eran iguales que tú, iguales en cuanto a afición. Daba igual después que fueran un expositor de stand, un aficionado de tal edad o de tal otra. Se creaba un grupo tan bueno que bueno, me acuerdo que lo pasé maravillosamente y allí es donde conocí a mucha gente. Allí conocí a Triviani de Viva el Manga, allí conocí a Jesús, Eryu, también lo conocí allí, a Roberto ya lo conocíamos de antes. La tienda, ¿no? Sí, a Mayonesa ya lo conocíamos de antes. Pero bueno, a varias personas, Flavio y otras cuantas personas más que conocimos allí por primera vez. Entonces fue un evento muy importante para mí a nivel otaku, a nivel persona otaku y tienda, librería Manga Line, ¿no? Entonces bueno, fue maravilloso y la verdad es que a raíz de ahí empecé a ver que los eventos de algún modo pues eran algo más que simplemente una actividad para dar a conocer un género, sino también para estrechar lazos. Claro, yo me acuerdo cuando llegasteis de la chivijornada que me quedé con unas ganas porque todos llegabais, ¿no? De ese evento a la librería y empezabais a contar anécdotas de todo lo que había pasado. Yo, mierda, yo quería haber ido. Y desde ese momento empecé a planificar ya para ir a mi primer salón, que fue el Salón del Manga de Barcelona del año 98, si no me equivoco. Sí, que ya era más grande, hicimos como una quedada y fuimos varios de la librería, porque la librería creábamos un grupo. Así que bueno, eso ya lo dejaremos para otro vídeo, ¿vale? Adelante. Y así enseñamos más material gráfico y demás. Total, que empezó a haber una actividad
antes y un después. Lo que eran actividades aisladas, individuales, se fue consolidando en agrupaciones, asociaciones o un número X de personas que iban creando pequeños eventos, pequeñas jornadas. Como el público apoyaba todo eso, empezaron a hacerse eco medios de comunicación, aunque fueran de prensa escrita y poco a poco algunos telediarios. Sí. Eso fue diciendo que cada vez los eventos fueran en sitios un poquito más grandes o fueran cada vez más gente y viceversa. Entonces, al final, ¿qué ocurrió? Pues que empezaron a ver, digamos, como ha dicho Dani antes, las contribuciones de las librerías. Empezaron a ver patrocinios de librerías que, más allá de simplemente colaborar con un stand, pues empezaron también, empezaron también de algún modo a subvencionar cosillas. Y ahí, bueno, ahí habría muchas ramificaciones dependiendo de la provincia que vosotros, por ejemplo, hayáis vivido esta experiencia, habrá ocurrido una cosa u otra. Aquí en Sevilla, por ejemplo, empezó a haber lo que era un intento de monopolio de jornadas de manga, ¿no? Sí. Entonces, fijaos, tenemos un tríptico aquí súper antiguo que repartimos en la librería Manga Line de una muestra del manga y el anime que se hacía pues aquí en Sevilla, ¿no? Sí. Y fue muy curioso. Yo me acuerdo de ese ¿te evento? acuerdas? Sí. Fue súper curioso porque en este evento íbamos 3 o 4 librerías, ¿vale? Y me acuerdo que el día antes nosotros íbamos a colaborar en el evento entregando muchísimas cintas de fansub que teníamos. Que además viene aquí, ¿vale? Sí, aquí, no sé si se apreciará. No sé si lo veis, ahí se ve el listado y entre ellos pues estamos nosotros como librería, pone por aquí Manga Line Comics y otras librerías que también podréis ver, ¿vale? Claro. Todas estas son las proyecciones que íbamos a aportar nosotros como librería. Todas las que son japonesas subtituladas, ¿vale? Porque empezamos a tener contacto pues con la asociación Adam y con algunas personas grupos que hacían fansub, ¿no? Entonces, bueno, fue muy curioso porque empezaba a haber un intento de monopolio, como hemos dicho antes, y las librerías que eran un poco más grandes o estaban más céntricas, pues intentaban tener como una exclusividad o el mejor sitio en el evento. Sí. Bueno, yo recuerdo que el día antes del evento los organizadores nos llamaron para decir que podíamos ir al evento a estar allí, pero no podíamos vender nada, no podíamos absolutamente vender nada. Y decíamos, vamos a ver, pero si estamos colaborando, si llevamos 3 meses difundiendo las jornadas y somos co-organizadores, ¿cómo que no vamos a ir? Bueno, pues nos dijeron que no se podía, porque si no había otra librería importante de Sevilla que decía que no iba. Y que evidentemente esa librería tenía que estar. Entonces que nosotros no podíamos poner un stand, que por favor que lo comprendiéramos. Yo le dije que lo vamos a comprender. Perdona, que lo tenemos que comprender. Digo, mira, yo voy a ir allí. Si no me dejáis entrar, yo voy a informar a la gente que vaya de lo que ha ocurrido. No, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, sí. Digo, ahora las películas, si yo no entro como librería, claro, no entran las películas. Claro. Total, que bueno, voy a ver qué podemos hacer. Bueno, ¿qué os creéis que hicimos? Es que éramos muy reivindicativos. Sí, sí, teníamos ahí... Porque ahí ya Dani, me acuerdo que también estaba junto con Antonio, sí. Metal Homer, ¿verdad? Sí, yo todavía era cliente en esa época, ¿vale? Pero yo fui a apoyar el tema para que la gente se enterase y fui con mi camiseta de Manga Line a la puerta. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos un montón de personas que apoyaban, bueno, que eran consumidores y grupos amigos, digamos, de la librería. Nos fuimos todos a la entrada antes que abrieran el evento, pusimos como una especie de exposición con todas las carátulas de todos los vídeos que se iban a exponer y dimos un comunicado a la gente diciendo que estaba todo preparado, que nosotros estábamos allí, pero que no nos dejaban entrar para hacer lo que ya habíamos acordado, que era participar en el evento con lo que teníamos, con lo que ofrecíamos y con lo que vendíamos, evidentemente. Sí. Porque los organizadores informaron en un comunicado que había habido un problema por nuestra parte y que no disponíamos del material para las proyecciones. Claro, pero ¿cómo? Claro, no era cierto. De hecho, las películas estaban allí y las dejamos y las pusimos en la entrada, ¿vale? Pusimos una tela y pusimos ahí pues todas las películas para que la gente viese que realmente por nuestra parte sí teníamos las películas y que además teníamos intención de proyectarlas, pero que había surgido ese problema y que no podíamos hacerlo, ¿no? Recuerdo que algunas las adquirimos directamente a Japón. Compramos Ronnie Kenshin, las tengo todavía, Card Captor Sakura, edición especial además. O sea, compramos en VHS montones de películas para poderlas proyectar. Claro, la gente empezaban a apoyarnos y decir, bueno, y claro, ¿y por qué nos dejan entrar? Pues eso cómo va a ser, pues no sé qué. Total, que al final, bueno, estuvimos allí los 2 días que se realizaba, informando a la gente. Al final nos vino bien también porque y colaboramos en el evento, aunque fuera de otra forma, pero estuviera fuera. Los organizadores no se acercaron, pero al mediodía del primer día recibimos una llamada. Una llamada del propietario de esa librería, que evidentemente yo ya lo conocía, porque además había tenido una relación con él previa en el fanzine, claro. Sí, porque se anunciaron en el fanzine y yo tenía una buena relación en aquella época.
Bueno, pues nos llaman diciendo que, además la voz era esta: Miguel Ángel, o os retiráis de ahí inmediatamente o os quemamos la tienda. Directamente, el hombre un poco cabreado, ¿no? Bueno, el hombre súper serio, pero diciendo: o os vais de ahí directamente o os quemo la tienda. Qué fuerte. Y digo: ¿cómo? Digo: mira, perdona, digo, yo no me voy de aquí, digo, y no me vas a quemar la tienda, digo, a ver si te atreves. Digo, como sigas así, grabo las llamadas, o sea, lo informo, ¿no? Lo comunico. Total, que, pues, como hagas esto, de verdad que... Bueno, total, se quedó ahí. Nosotros más lo reivindicamos todavía, no dijimos nada de eso, pero seguimos ahí. No me quemaron la tienda ni pasó nada. Bueno, sí pasó que si queréis ya más adelante en otros vídeos os contamos pequeñas anécdotas de cómo actuaba la competencia, ¿no? A términos generales, ¿no? Total, que me acuerdo que eso fue lo que nos impulsó a crear y organizar lo que fue el primer salón del manga de Sevilla. Me acuerdo que ahí ya en esa época empezamos a decir: Dani, ya que aquí hay un intento de monopolio y nos vetan en todos los eventos, porque empezaron a vetarnos en cualquier actividad que se hacía en Sevilla. Invitaban a otras librerías, pero Manga-Line no podía ir, porque en verdad empezamos a crecer y tener muchas ventas, mucho público. Sí, de manga, en cuanto a manga éramos, yo creo que la que más vendía en aquella época. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Que dijimos: bueno, pues vamos a crear nosotros nuestro evento. Empezamos a organizar el primer salón del manga y informamos a todas las librerías menos a esa. De todas formas, pasó algo muy fuerte y salimos en todos los medios de comunicación. Estuvimos casi 2 semanas hablando en televisión, en radio, en un montón. Bueno, salimos en prensa, que tenemos los artículos. Pero de eso todavía no vamos a hablar. Eso lo dejaremos para próximos vídeos si os interesa, ¿vale? Pero para eso ya sabéis, apoyad este vídeo y sabremos así que os interesa el contenido. Si no llega a un mínimo de 40 likes, no hablamos de ese tema porque es muy intenso, ¿vale? Así que venga, animaos y compartirle el contenido. Sí. Bueno, yo recuerdo que en esa época yo ya estaba trabajando en la librería. Sí. Yo ya trabajaba en la librería y empecé a organizar el evento con Miguel. Y bueno, yo estaba súper ilusionado porque yo evidentemente eran mis primeros años de trabajo, ¿no? Entonces, poder meterme de lleno en lo que a mí me entusiasmaba, en mi afición, pues para mí era un regalo, en verdad. El simple hecho de poder organizarlo para mí ya era un regalo. Si es que en verdad lo pasábamos genial. Sí. Si es que cada evento era un regalazo. Entonces, bueno, empezamos a colaborar y a hacer muchas cositas. Coorganizamos también el primer salón del manga que hubo en Málaga. En Málaga, que se llamaba Primer Salón del Manga Málaga-Sevilla. Si Exactamente. Colaboramos también en el primer salón del manga de Jerez que hubo. Bueno, empezaron a crecer, pero es verdad que empezó a haber un cambio. Los eventos tornaron de ser agrupaciones de aficionados a consolidarse más como una actividad que empezó a ser comercial y que ya no había esa cercanía y relación íntima entre los asistentes. Habían actividades sociales, hay actividades sociales, pero fue un poco derivando a ser más profesionales, pero menos cercanos. Claro, o sea, digamos que antes eran los organizadores de los eventos y los asistentes una piña, eran un todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, eran aficionados que estaban allí para compartir su afición, ¿no? Pero después, ¿qué ocurrió? Que los organizadores, aunque eran aficionados, evidentemente ya eran empresas. Entonces había una barrera de diferenciación entre ellos y los que asistían al evento, evidentemente, ¿verdad? O asociaciones que empezaron a pues crear un intercambio económico, evidentemente, en las entradas. Claro, en el momento que el consumidor paga ya no tiene la misma sensación. No decimos con esto que esté mal, decimos simplemente que se pueden alternar realmente ambos eventos, ¿no? Unos eventos más íntimos con otros más profesionales. Pero la realidad es que ha habido ya una mezcla en la que prácticamente pues todos los eventos se han consolidado, lo que ahora llamamos los salones del manga, pues básicamente como un evento, un foro de llamada de atención a los aficionados al género, sobre todo para presentar las novedades y demás, ¿no? De hecho, hay que decir que en aquella época ir a este tipo de actividades era tu única forma de adquirir material original japonés, que era muy complicado de conseguir. A día de hoy, sin embargo, cada vez pierde más fuerza, cada vez un stand comercial que vende merchandising vende menos. Es complicadísimo porque tened en cuenta que es que ahora todo está al alcance de todo el mundo. Entonces, ¿qué exclusividad le estás dando a la persona que acude realmente? Entonces, la experiencia se está perdiendo en ese sentido y es complicado, ¿no? Es complicado adaptarse a los nuevos tiempos realmente, ¿no? Sobre todo para el pequeño comerciante. Claro. Así que bueno, ha sido interesante y queríamos compartir con vosotros cómo ha sido la evolución de esos primeros... ¿Cuál fue el origen realmente del salón, de los salones de manga? Y cuáles fueron esas primeras actividades que finalmente se han consolidado en lo que son estos eventos, que ahora ya, bueno, pues congregan pues a 100.000 personas o incluso más, depende de la provincia. Totalmente.
Coaching Bob. Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vivisteis vosotros este tipo de actividades o eventos en vuestra época? O sin embargo, si sois aficionados más recientes, ¿cómo vivís vosotros los salones del manga? Porque hay que decir que nosotros estuvimos en el último Manga Fest de aquí de Sevilla. Y hay que decir que estuvimos haciendo sesiones de interpretación de dibujos y mandalas con corte friki, con Mazinger y demás, a los asistentes. Y hay que decir que estaban muy abiertos, ¿no?, a conocerse a sí mismos a través del ocio, y que todavía muchas personas sí que van a estos eventos para crear conexión y lazos con personas que les gustan su misma afición. Había una chica y un chico, me acuerdo, que decían: es que para mí cada año estoy esperando que llegue este evento para poder expresar mi ser yo mismo. Y recuerdo que le dijimos: bueno, aquí eres tú mismo, pero fuera también puedes ser tú mismo, si te lo permites, ¿no? Es cuestión de que te des cuenta de que no tienes que fingir ni aparentar nada, simplemente reconciliarte con esa diferencia. Sí, que digamos que el manga es el primer pasito para descubrirte nuevamente a ti mismo, ¿no? De hecho, eso fue de alguna forma lo que nos ocurrió a nosotros. A través del manga pudimos ver que realmente no éramos un caso raro realmente, y que podíamos relacionarnos con normalidad. Si lo podíamos hacer en esos espacios, también lo podíamos hacer fuera, pero teníamos que tener ese primer espacio para darnos cuenta de que realmente no teníamos un problema a la hora de comunicarnos con los demás, ¿no? Sí, de hecho se me ocurre que si estáis interesados que hablemos un poco a nivel más sociopsicológico sobre el perfil y el por qué muchas veces le mueve el manga y ir a estos eventos al consumidor, a la persona, nos lo dejáis en comentarios para saber si realmente os interesa que demos esos pequeños toques de coaching en lo que son estos temas de friquismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta ha sido la evolución de cómo los eventos empezaron en nuestro país y se han ido consolidando con un matiz distinto. Desde aquí la verdad es que a mí me sale animaros a que hagáis pequeños microeventos o actividades en vuestros entornos cercanos. Es una pena que se pierda esa parte, porque realmente igualmente la disfrutamos cuando somos aficionados. Totalmente. Y no está reñido una cosa con la otra. Claro. Y además, en verdad, los recursos que se necesitan son realmente muy pocos, porque se puede hacer en cualquier sitio, en centros cívicos como se hacían antes, y no te ponen realmente muchos requisitos, o incluso en una librería de tu barrio, o sea que se puede hacer en cualquier sitio. Sí. No os pongáis excusas, y si realmente os apetece, al final encontráis la forma. Así que venga, a meteros un cohete en el culo y a por ello. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.